Vamos a empezar por la pieza más grande. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. Seis puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en espiral sin cerrar las vueltas, así que necesitamos un marcador para marcar donde empieza la vuelta. Ahora, vuelta número 2, vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Lo vamos a hacer después de hacer el primer punto. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo sitio. Tejemos el primer punto, marcamos el punto que marcamos es el primer punto de la vuelta. Y hacemos otro punto en el mismo sitio para hacer un aumento. Tenemos un aumento hecho, repetimos otras 5 veces más. Ahora sacamos el marcador y vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador y continuamos con el motivo. Tenemos un punto bajo, en el siguiente punto tejemos un aumento, que son 2 puntos bajos. Y también el motivo repetimos 6 veces. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto y terminamos la vuelta con un aumento. Deberíamos tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta sin aumentar. Tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y ahora, vuelta número 5, también tejemos sin aumentar. También tejemos 18 puntos. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador y continuamos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Vuelta número 6, el motivo que vamos a repetir son 2 puntos bajos y un aumento. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador y continuamos con el motivo. Tenemos un punto bajo, otro punto bajo y ahora un aumento. Repetimos 2 puntos bajos y un aumento. Y repetimos el motivo durante toda la vuelta. Después de esta vuelta vamos a hacer 6 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 24 puntos.
Después de hacer las 6 vueltas sin aumentar, vamos a tejer vuelta número 13. El motivo que vamos a repetir son 2 puntos bajos y un menguado. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador y continuamos con el motivo. Tenemos un punto bajo, ahora 2 puntos bajos y ahora el menguado. Tejemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el motivo. 2 puntos bajos y un menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. 2 puntos bajos y un menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Y repetimos el motivo hasta el marcador. Ahora vamos a hacer una vuelta sin menguar. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Deberíamos tener 18 puntos bajos. Sacamos el marcador, vuelta número 15. El motivo que vamos a repetir es un punto bajo y un menguado. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador y ahora vamos a hacer un menguado. La mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el motivo, un punto bajo y un menguado. Un punto bajo y un menguado. Repetimos el motivo hasta terminar la vuelta. Y después de esta vuelta hacemos una vuelta más sin menguar. Después de terminar esta vuelta, deberíamos tener 12 puntos bajos. Así que en la última vuelta tejemos 12 puntos bajos. Así se queda esta pieza terminada. Cortamos el hilo un poco largo para luego poder coser el cactus a la base. Cerramos el último punto y ahora vamos a hacer las piezas más pequeñas. Las piezas más pequeñas empezamos igual que la pieza grande. Formamos un anillo mágico y hacemos 6 puntos bajos. Puntos bajos, cerramos el anillo mágico y también vamos a trabajar sin cerrar las vueltas. Así que después de tejer el primer punto de cada vuelta vamos a colocar el marcador. El motivo de la segunda vuelta es un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Así que tejemos el primer punto, colocamos el marcador y tejemos otro punto en el mismo sitio para aumentar un punto. Y repetimos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Aumentamos 6 puntos en esta vuelta. Ahora, vuelta número 3, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. La vuelta es sin aumentar. Tejemos el primer punto, colocamos el marcador y tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, 12 puntos bajos.
Quitamos el marcador y ahora vuelta número 4. El motivo que vamos a repetir es un punto bajo y un aumento. Tejemos el primer punto bajo, colocamos el marcador y ahora tejemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo sitio. Y repetimos el motivo, un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Después de esta vuelta tejemos 4 vueltas sin aumentar, así que en cada vuelta tenemos que tejer 18 puntos bajos. Ahora vuelta número 9. El motivo que vamos a repetir es un punto bajo y un menguado. Tejemos el primer punto de la vuelta, colocamos el marcador y hacemos un menguado. La mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y repetimos el motivo, un punto bajo y un menguado. Un punto bajo y un menguado. Repetimos el motivo hasta el marcador y después tejemos una vuelta sin menguar. Deberíamos tejer 12 puntos bajos. Y ahora la última vuelta que vamos a hacer son 6 menguados seguidos. Hacemos el primer menguado, colocamos el marcador y hacemos el otro menguado. Ya tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Podemos retirar el marcador. Y ahora aquí también cortamos el hilo un poco largo y cerramos el último punto. De estas piezas tenemos que hacer 4 iguales. Tenemos 4 piezas iguales, que son más pequeñas, y una pieza grande. Ahora colocamos las piezas según nuestro gusto, como las vamos a coser. Y ahora enhebramos una aguja y vamos a coser las piezas.
Ya tenemos el cactus, ahora vamos a coser las flores. Cómo hacer estas flores podéis encontrar en el video anterior. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Y ahora también colocamos las flores de la manera que nos gusten. Tengo dos flores grandes y dos capullos. Son un poquito más pequeñas. Y ahora los cosemos. Y aquí ya tenemos el cactus con las flores. Para que el cactus se sostenga en su forma, para que no se caigan las piezas, he metido alambres. He metido un alambre largo pasando por estas tres piezas y luego dos alambres más cortitos que pasen por las piezas más pequeñas. Y ahora, estos alambres que sobresalen vamos a cubrir con una cinta. Lo voy a cubrir con cinta de floristería, pero podemos utilizar cinta de celo también. Es solamente para juntarlos, para que puedan pasar dentro de la base. Y ahora el cactus vamos a colocar en la base. La base es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bolas podéis encontrar en mi canal. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces primero colocamos el cactus con alambre por dentro del anillo mágico. Y ahora enhebramos una aguja y cosemos el cactus a la base. Como el cactus ya está sujeto a la base, lo podemos plantar en una maceta. La maceta que tengo preparada está realizada con ganchillo. Cómo hacerla podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la parte superior de la pantalla. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.